Buenos días, mi nombre es María Bonero Maestre y con el permiso del tribunal procedo con la defensa de mi trabajo de fin de máster que lleva como título Neuroeducación y trastornos del desarrollo del lenguaje, un estudio descriptivo desde la percepción docente. Este trabajo parte de una idea sencilla pero muy poderosa. Sin lenguaje no hay aprendizaje y sin aprendizaje no hay desarrollo. A continuación se presenta la estructura de la exposición. Para comenzar, es importante recordar que el lenguaje constituye una herramienta fundamental en el desarrollo infantil, ya que permite la comunicación, la construcción del pensamiento y el acceso al aprendizaje. Durante los primeros años de vida, este desarrollo presenta una gran plasticidad y depende en gran medida entre la interacción familia-escuela. Sin embargo, no todos los niños adquieren el lenguaje del mismo ritmo ni de la misma forma. En este contexto aparece el trastorno del desarrollo del lenguaje, un trastorno de neurodesarrollo que afecta aproximadamente entre un 6 y un 8% del alumnado preescolar, según un estudio de Norbury et al. En 2016. Cuando estas dificultades no se detectan e intervienen tempranamente, pueden aparecer repercusiones importantes, no solo en el aprendizaje del ámbito de la lectoescritura, sino en la participación social y en el bienestar emocional del alumnado. Por ello, una detección temprana es clave y muy importante. Ante esta realidad, Campos en 2010 destaca que la neuroeducación surge como un enfoque que integra neurociencia, psicología y educación, para comprender cómo aprende el cerebro y trasladar ese conocimiento al aula. Desde esta perspectiva, la neurodidáctica propone estrategias educativas ajustadas al funcionamiento cerebral y al desarrollo del alumnado. Entre las prácticas con mayor respaldo científico se encuentran el entrenamiento fonológico, los apoyos visuales, la estimulación multisensorial y el trabajo de función ejecutiva, especialmente relevante en el alumnado con TDL. Sin embargo, estas estrategias no dependen solo de la evidencia, sino también del profesorado. Autores como Ferrero et al. En 2016 defienden que los docentes y el equipo directivo actúan como agentes clave en esta transferencia al aula, aunque existen factores que condicionan su implementación, como por ejemplo la formación específica, la experiencia docente, la autoeficacia percibida y diversas barreras organizativas y contextuales. Todo ello refleja una brecha entre el conocimiento científico y su aplicación a la práctica diaria en el aula. Precisamente porque el profesorado ocupa un papel fundamental en la transferencia de esta estrategia al aula, resulta necesario conocer cómo las percibe y hasta qué punto considera viable la aplicación con alumnado con TDL. Así pues, la pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿cuál es la percepción del profesorado de educación infantil sobre el uso y la influencia de las estrategias derivadas a la educación y el desarrollo del lenguaje en el alumnado con TDL? Para responderla, se realizaron 5 dimensiones principales. La primera, las creencias y actitudes docentes hacia la neuroeducación. Después, la frecuencia de uso de esta estrategia, su utilidad percibida, la autoeficacia percibida del profesor para aplicarla y, por último, las barreras facilitadoras que condicionan su implementación. Finalmente, el estudio parte de varias hipótesis, entre ellas, el profesorado mostrará actitudes favorables hacia esta estrategia, que las prácticas visuales multisensoriales sean las más usadas y que la formación específica influirá positivamente en la autoeficacia y en la frecuencia de uso. A partir de esta fundamentación, paso a explicar el método del estudio. En cuanto a la metodología, participaron 15 docentes de educación infantil en activo de centros educativos de Jaén y de Córdoba. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo intencional y estuvo formada exclusivamente por mujeres, con edad comprendida entre los 23 y los 59 años. Para la recogida de información se diseñó un cuestionario OC, el cual muestro a continuación, basado en la literatura sobre neurociencia educativa, neurodidáctica y desarrollo del lenguaje. El instrumento se administró mediante Google Forms y estuvo compuesto por 7 bloques que permitieron recoger información sociodemográfica, analizar la percepción docente sobre la estrategia neurodidáctica y explorar las barreras y las necesidades formativas relacionadas con su aplicación. Respecto al procedimiento, tras una revisión bibliográfica inicial, se elaboró el cuestionario y se realizó una prueba piloto que permitió introducir mejoras antes de su difusión definitiva. Posteriormente, el cuestionario se distribuyó de forma online mediante correo electrónico y WhatsApp. Finalmente, los datos se analizaron mediante una metodología mixta. Por un lado, se realizaron un análisis cuantitativo descriptivo y pruebas no paramétricas, concretamente Mann-Whitney y Crustal-Wallis. Por otro, las respuestas abiertas fueron analizadas a través de un análisis sistemático de contenido. Todo el proceso respeta los principios éticos de la investigación, garantizando el consentimiento informado, la confidencialidad y el anonimato de los participantes.
En primer lugar, los resultados muestran una percepción muy positiva hacia la neurociencia educativa aplicada al desarrollo del lenguaje. Las puntuaciones más relevantes se obtuvieron en la estrategia neuroeducativa, con una media de 4,93 sobre 5, así como la relación entre neurodidáctica y TDL, con una media de 4,73, como se puede observar en las gráficas que se muestran en la pantalla. Respecto a la frecuencia de uso, las estrategias más empleadas fueron los apoyos visuales, la multisensorialidad y el entrenamiento auditivo fonológico. En conjunto, estos datos indican que el profesorado no solo valora positivamente esta estrategia, sino que además las incorpora de manera habitual en su práctica educativa. En relación con la utilidad percibida, los docentes consideran especialmente eficaces las estrategias multisensoriales, los apoyos visuales y el entrenamiento auditivo y fonológico, todas ellas con medias cercanas a 4,7. En cuanto a la autoeficacia docente, las puntuaciones son positivas, especialmente en adaptación lingüística y capacitación neurodidáctica. Sin embargo, aparecen puntuaciones más moderadas en formación neurodidáctica y en evaluación de estrategias en alumnado con TDL, lo que sugiere necesidades formativas. Respecto a las barreras, destaca la sobrecarga curricular y la falta de recursos, ambas con una media de 4,73, así como la necesidad de evaluación continua, que alcanza la puntuación más alta de todo el cuestionario, con una media de 4,8. Para profundizar los resultados cualitativos, se analizaron las respuestas abiertas mediante análisis temático. De este proceso emergieron 5 grandes categorías. La primera hace referencia a las limitaciones organizativas relacionadas con la falta de tiempo, la burocracia y la alta ratio. La segunda categoría recoge la falta de recursos humanos, materiales y tecnológicos. La tercera, y una de las más relevantes, se relaciona con la necesidad de una mayor formación docente en neuroeducación y en TDL. También surgió la importancia de la detección e intervención temprana y, finalmente, diversos factores contextuales como la implicación familiar o la resistencia al cambio metodológico. Por último, análisis comparativos realizados mediante pruebas no paramétricas no mostraron diferencias estadísticamente significativas en función de la experiencia docente, el tipo de centro o la formación específica. Una vez analizados los resultados en la parte de discusión y conclusiones, podemos decir que la hipótesis se confirma parcialmente. En general, los docentes muestran una versión positiva hacia la neuroeducación y consideran útiles las estrategias aplicadas al alumnado con TDL. Además, afirman utilizar con frecuencia recursos como los apoyos visuales, las metodologías multisensoriales y las actividades de conciencia fonológica. Sin embargo, también se identifican algunas dificultades importantes. Entre ellas destaca la necesidad de una mayor formación específica, las dificultades para valorar las estrategias y la falta de tiempo y recursos para aplicarlas de forma continuada. Es importante señalar que este estudio analiza la percepción del profesorado, por lo que no permite comprobar la eficacia real de estas estrategias sobre el desarrollo del lenguaje, sino únicamente conocer cómo son valoradas por los participantes. Además, estos resultados coinciden con investigaciones previas que destacan el creciente interés por la neuroeducación y la necesidad de seguir reforzando la formación docente en este ámbito. Por último, tenemos que tener en cuenta algunas limitaciones del estudio, como el reducido tamaño de la muestra, la participación exclusivamente femenina, el uso de autoinformes y el carácter descriptivo de la investigación, que impide establecer relaciones causales. A pesar de las limitaciones mencionadas, aporta información relevante sobre una temática todavía investigada en educación infantil, que es la relación entre neuroeducación y el TDL. Desde una perspectiva práctica, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de seguir reforzando la formación docente en neuroeducación y en TDL, especialmente en aspectos relacionados como la evaluación y la selección de estrategias basadas en evidencia. Además, se destaca la importancia de contar con más recursos, fomentar el trabajo colaborativo y disponer con apoyos especializados que faciliten una atención más inclusiva. En cuanto a futuras líneas de investigación, será importante desarrollar estudios que permitan comprobar el impacto real de esta estrategia sobre el desarrollo del lenguaje, así como ampliar las muestras, la observación directa en el aula y medidas más inclusivas. Para concluir, el profesorado participante muestra una actitud favorable hacia las estrategias derivadas de la neuroeducación y afirma usarla con frecuencia. Sin embargo, se sigue resistiendo limitaciones con la formación específica, con la evaluación de la práctica y con la disponibilidad de recursos y apoyos institucionales. Por tanto, podemos concluir que la actitud positiva del profesorado supone un punto de partida fundamental, pero la consolidación de estas prácticas requiere una mayor formación, apoyo y compromiso institucional. Para concluir con las defensas, se muestran las principales referencias bibliográficas que se han usado para el desarrollo del trabajo. Y me gustaría terminar con una frase de Mora que resume la esencia de este trabajo. Enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como diseñar un guante sin haber visto nunca una mano.
Por ello, conocer cómo aprende el cerebro no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para ofrecer una respuesta educativa más ajustada, inclusiva y eficaz para todo el alumnado, especialmente para aquellos que presentan mayores dificultades en el desarrollo del lenguaje. Muchas gracias por su atención.